Ok, ahora sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver en primer lugar es bajo qué solicitación se encuentra nuestra pieza, ¿verdad? Entonces, para ello es importante que nosotros grafiquemos en los diagramas de estados de la pieza con las cargas actuantes externamente, ¿verdad? Entonces, como ustedes podrán ver en el gráfico, tenemos fuerzas de compresión, así como también tenemos una carga que es transversal al eje, entonces vamos a tener flexión, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes identifiquen eso en primer lugar. Una vez que ustedes identifican eso, proceden a elaborar lo que sería su diagrama de estado. Entonces, evidentemente, con las cargas normales yo tengo un esfuerzo normal debido a la excentricidad que tengo en este punto. En el eje de la pieza voy a tener también un par, ¿verdad? Entonces, mi siguiente gráfica sería un par, ¿se entiende? Así. Y lo que me genera a mí el esfuerzo o la fuerza transversal al eje del pilar, en este caso, me generaría un momento, que en este caso que varía proporcional a lo largo de su longitud. Entonces, sería de esta manera, ¿se entiende? Con eso yo tengo, básicamente, sería mi diagrama de fuerza normal, diagrama de momento flector generado por quién, ¿verdad? Generado por la carga de 5 toneladas. Acá tengo mi diagrama de momento flector generado por mi fuerza de 2 toneladas, ¿verdad? Todo esto, todo esto a lo largo de la longitud de, voy a hacer así, 2,5 metros y 1 metro. ¿Se entiende? Bueno, entonces con esto se dan cuenta de que yo identifico de que tengo esfuerzos de compresión y por supuesto también tengo flexión, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes en primer lugar determinen bajo qué solicitación están actuando nuestra pieza, ¿ok? Entonces, ¿qué combinación yo tengo acá? Yo tengo una combinación de un esfuerzo normal con un momento flector. ¿Cómo lo llamábamos eso en mecánica de materiales uno? Lo llamábamos flexión compuesta. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál era la condición básica eh, y fundamental que a mí me va a determinar si una pieza estaría en flexión? La condición básica y necesaria sería que el esfuerzo normal sería igual a qué cosa? A una carga normal sobre su área más menos momento en Z sobre inercia en Z por una dimensión desde el centro de gravedad a la fibra más solicitada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos pide en primer lugar el problema? La primera incógnita que tenemos sería dimensionar el pilar de tal manera a que soporte las cargas de la figura, ¿verdad? Entonces, fíjense que nuestro problema, que nuestra estructura en particular está compuesto por
el pilar propiamente dicho a lo largo de su longitud de 2,5. Esto es el terreno natural, ¿se entiende? Y lo que está por debajo sería la fundación, ¿verdad? Entonces, específicamente a nosotros nos está pidiendo que nosotros dimensionemos qué cosa, el pilar, ¿verdad? O sea que a lo largo de sus 2,5 metros sería eso, ¿verdad? Entonces, para ello yo debo identificar, ¿verdad? Cuáles son las cargas que están actuando solamente en la longitud del pilar, que es en los 2,5 metros, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo, o sea, la carga normal, ¿cuál sería? Si yo me fijo en mi diagrama de fuerza normal, evidentemente que es solamente la combinación de las cargas normales, ¿verdad? Que en este caso serían en 8 toneladas más 5, que serían 13.000 kilogramos. Ahora, el momento en Z en el pilar, exclusivamente esto es en el pilar. ¿Cuál sería? Tengo una combinación del par constante, que sería en este caso 5.000 por la separación, que en este caso sería 10 centímetros, más qué cosa. Sería la carga 2 toneladas, ¿verdad? Multiplicado por, sería esta, esta, este valor de la intensidad en el diagrama de momento flector generado por la carga de 2 toneladas. Esto sería entonces 2 toneladas por 2,5 metros. Como yo debo atender bien las unidades de medida que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, en este caso, como utilicé el kilogramo y centímetros, debo reproducir lo mismo. Entonces sería 2.000 por 250.000, ¿verdad? Y esto sería un momento que está actuando a esa distancia. ¿Me explico? Aproximadamente, si mal no me equivoco, 550.000 kilogramos por centímetro. ¿Se entiende? Entonces, con estas cargas actuando en la sección más solicitada del pilar, yo debo dimensionarlo, ¿verdad? Entonces, a mí me da como dato este valor del esfuerzo máximo actuante en el pilar y una relación de los lados del pilar, ¿verdad? Entonces, debo hacer cumplir nada más ya la condición del esfuerzo normal. Entonces, para ello, ¿qué hago? El esfuerzo normal es igual a menos, por ser un esfuerzo, una carga de compresión, 13.000 kilogramos sobre qué área. En este caso sería A por B. ¿Se entiende? Entonces, eh, la condición del momento sería menos momento en Z, que en este caso sería 5.000, perdón, 550.000 sobre la inercia en Z. Ahora, fíjense bien, alrededor de qué eje yo tendría que calcular mi inercia. Fíjense, alrededor de este eje le puedo llamar uno, que no necesariamente es principal, solamente a modo práctico nada más le llamo. Fíjense muy bien, ¿qué eje yo voy a utilizar para que yo pueda determinar mi inercia en Z según fórmula que tengo acá? ¿El eje uno o el eje 2? Fíjense que la inercia siempre tiene que estar actuando
en el eje al cual se está oponiendo el esfuerzo principal. Entonces, si mi momento tiene un momento actuando en este sentido, ¿verdad? Esto va a ser lo que va a generar el momento. Es decir, que toda esa sección está girando alrededor del eje 1, ¿verdad? Entonces, para mí, mi eje Z sería 1, ¿verdad? Con eso yo determino la base de mi sección transversal. Entonces, ¿a qué era igual la inercia? Sería igual a base, que en este caso es A, perdón, voy a cambiar. Sería A por altura, que en este caso es B, al cubo sobre 2. ¿Se entiende? Por la fibra con mayor solicitación, como es una sección simétrica, ¿verdad? En este caso sería B sobre 2. ¿Se entiende? Y esto debe ser menor o igual a 150. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Ok, profe. genial, genial. Profe, ¿puedes repetirlo de por qué se eligió el eje uno? Sí, fíjate que el momento externo actuando sería el momento M, ¿verdad? ¿Qué dirección tiene? Si vos mirás, vamos a suponer de que esto sea, vamos a suponer de que esto sea, en esta vista sea X, Y, ¿verdad? Tu momento está saliente, Z, ¿verdad? Sí, Si vos mirás, vamos a corregir, vamos a elegir ya bien los ejes. Acordate de que era el eje vertical. Entonces, esto, si yo veo de arriba, esto sería X y esto sería Z. ¿Se entiende? sí, ¿Verdad? Bueno, entonces, fíjate vos que tu momento, acá, exclusivamente, acá, tiene que tener esa correspondencia, ¿verdad? Momento en Z, inercia en Z. ¿Se entiende? Entonces, la inercia siempre tiene que oponerse al efecto del momento. ¿Se entiende? En esa dirección debe estar el eje. Entonces, si vos tenés momento en Z, ¿verdad? Evidentemente que tu inercia tiene que estar referido también a ese eje. ¿Me explico? sí, profe. Ok. Gracias. No se entendió, o sea, por qué muchas veces? Porque lo que nosotros justamente queremos evaluar en la materia es, por más de que ustedes nos pueden decir de que al pasar nada más mecánica de materiales, uno ya no estaríamos viendo los mismos conceptos. No, no, no. Todo lo contrario. O sea, evidentemente de que en cualquier ejercicio nosotros podemos presentar propuestas, por ejemplo, con el capítulo que estamos desarrollando en mecánica de materiales uno, pero también utilizar los conceptos de mecánica de materiales. Perdón, utilizar los conceptos nuevos de mecánica de materiales 2, pero también podemos adicionar los conceptos de mecánica de materiales uno. Entonces, esto para ustedes, definir los ejes, ya no tiene que ser un problema para ustedes, ¿verdad? Entonces, esto es a modo de repasar nada más. Ok, entonces, esta es la expresión del esfuerzo normal. Se dan cuenta de que básicamente está en función a la sección transversal del pilar y como tenemos la relación acá de los lados de la sección transversal, podemos determinarlo fácilmente, ¿verdad? Con Profe, esto, ¿te puedo hacer una consulta? sí, claro que sí. Interrumpime nomás porque alguna vez me emociono y me voy todo. La carga de 5 toneladas, ¿a qué distancia actúa? Acá, perdón, acá nomás ya se borró, pero se borró porque se encimó mi gráfico, ¿verdad? Es 10 centímetros. Ah, dale, gracias. Ok. Este ejercicio es uno de los ejercicios propuestos que está también en el aula virtual. Ahí se va a ver mejor los datos, ¿verdad? Ok. Entonces,
con esto sería mi ecuación 1 y ecuación 2. Tengo que de 1 y 2 determino mi dimensionamiento, como me pide, ¿verdad? En el primer apartado, que en este caso es, voy a hallar el valor de A y el valor de B. ¿Se entiende? Con eso prácticamente no estoy desarrollando más que un concepto de mecánica de materiales 1. ¿Me explico? Ok, entonces, me menciona el ejercicio a continuación de que si yo tengo una fundación tipo zapata, ¿verdad? Eh, ¿Qué es una fundación tipo zapata? Eso es también usted en teoría, todo lo que sería dimensionamiento o nomenclatura de fundaciones estarían dando en hormigón armado 2, ¿verdad? Pero solamente para poder determinar o poder explicar rápidamente lo que sería una fundación tipo zapata, se le llama una zapata a una fundación superficial, que significa superficial, en donde esa estructura en particular no supera una profundidad del nivel del terreno natural hasta los 2 metros, ¿verdad? Si supera esa profundidad, estaríamos hablando de fundaciones profundas, ¿verdad? Entonces entran en otro tipo de clasificación, ¿verdad? Entonces nosotros solamente en este caso estamos trabajando con una fundación superficial en donde, fíjense ustedes, por el propio dato, está fundado 1 metro. Entonces entra dentro de la categoría de una fundación superficial. Ok, entonces, con esto, ¿qué es lo que menciona el ejercicio? Dice de que si la fundación es de tipo zapata centrada, de 1,5 por 1,5, ¿cuál es la máxima tensión que soporta el terreno? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a tratar de solamente copiar esto. Ok, lo que quiere decir básicamente el ejercicio es lo siguiente. Yo tengo, fíjense que visto de una sección de arriba, yo tengo de que la sección de mi pilar es esto, ¿se entiende? Y de mi zapata, como evidentemente, fíjense acá, esto es superior en cuanto a dimensiones del pilar. Quiere decir que la sección de mi zapata es también una sección cuadrada, ¿se entiende? Así. Ok. Entonces, esto está realmente tiene que estar centrado. Así sería, ¿verdad? Entonces, esto tendría 1,5 y esto 1,5. Evidentemente que en el primer paso nosotros determinamos este valor de B y este valor de A. ¿Se entiende? Entonces, con eso, ¿qué tenemos? Nos menciona de que debemos calcular las tensiones que soporta el terreno. Evidentemente, de que si yo determino el esfuerzo que está actuando en este punto de apoyo de mi zapata, por acción y reacción, es lo que estaría soportando el terreno, ¿verdad?
Por algo justamente nosotros fundamos nuestra estructura en, en en una capa de suelo que reúna una cierta resistencia de tal manera que soporte todas las cargas externas, ¿verdad? Y como mínimo debe ser igual a la tensión máxima que está soportando la estructura completa en sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo debo determinar? En, eh, con estas mismas condiciones, con estas mismas condiciones de cargas, yo debo verificar a los 3,50 metros, que en este caso, donde se apoya, cómo están distribuidos esos esfuerzos. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué me refiero? Debo nuevamente verificar con la condición del esfuerzo normal para una pieza actuando con flexión compuesta sería fuerza normal sobre área más menos momento Z sobre inercia Z por la distancia de la fibra más solicitada del centro de gravedad. Entonces, fíjense, si yo voy a analizar la zapata, que es esta figura en rojo, ¿verdad? Evidentemente que sería, mi eje Z sería este, así. Y esto sería X. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que están actuando a una profundidad de 3,5 metros? Sería mi esfuerzo normal, ¿a qué sería igual? Sería igual a lo mismo, ¿verdad? Para todas las secciones, por algo yo dibujé como una constante, es lo mismo, ¿verdad? Entonces sería esto 13.000 kilogramos. Ahora, ¿qué valor tiene mi momento en Z? Mi momento en Z sería la suma de esta constante del momento tractor generado por la carga de 5 toneladas, que en este caso es 5.000 por 10 centímetros, ¿verdad? Más, en este caso, 2.000 toneladas por 350. ¿Me explico? Esto da una suma, si mal no me equivoco, de 750.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya a desplazar un poquito más de esta manera. Ok, entonces, con esta nueva configuración de esfuerzos, yo debo verificar mi sección en ambas fibras, ¿verdad? En ambas fibras de mi zapata, ¿verdad? Voy a escribir con otro porque no se ve nada. Sería en esta fibra y en esta fibra. ¿Ok? Entonces, llevando eso a la condición de flexión compuesta, tengo que mi esfuerzo en X no es más que 3.000 13.000, perdón, sobre la sección de la zapata, que en este caso es 150 centímetros por 150 centímetros. Acá tengo más, menos, ¿se entiende? 750.000 sobre la inercia, que en este caso debe ser la inercia de la sección más solicitada, que es justamente en la zapata a los 3,5 metros, que en este caso es 150 por 150 al cubo sobre 2. ¿Me explico? Y la distancia, que en este caso de la fibra sería analizarlo desde el centro de gravedad a la fibra más solicitada, que en este caso es 150 sobre 2. ¿Se entiende? Eh,
Miro un poquito la expresión. Acá me falta, esto es negativo porque es de compresión. ¿Y qué más? Ok, con eso estoy. Entonces, se dan cuenta de que si yo grafico esta condición, si yo hago, voy a hacer exclusivamente solamente la sección de la zapata. Solamente la sección de la zapata. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo de que esto sería mi eje, ¿verdad? Centroidal, ¿verdad? Acá, si yo grafico mis esfuerzos, yo tendría de que mi esfuerzo estaría aplicándose de esta manera. Al reemplazar los datos, yo determino el valor del esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tracción, ¿verdad? Entonces, créanme que si ustedes grafican, el diagrama de distribución de los esfuerzos quedaría de esta manera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué yo demuestro con esto? Yo demuestro de que mi línea neutra está desplazado del eje centroidal, que es la condición de la flexión compuesta. ¿Por qué? Porque si ustedes en esta ecuación igualan a cero, ¿cuál era la condición? Fíjense de que esto es una constante, esto es una constante, ¿verdad? Si igualan a cero, tendrían una ecuación de este tipo. K, una constante K. Entonces, esto es si ustedes quieren representar el gráfico de la línea neutra, sería una recta paralela al eje en cuestión, que sería este. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Este es el esfuerzo de compresión y esto es un esfuerzo de tracción. Entonces, les consulto, ustedes créanme, o sea, acá vamos a utilizar un concepto en donde prácticamente eh, me van a desmentir en mecánica en hormigón armado 2, ¿verdad? Pero yo quiero hacer esa salvedad. El hormigón, si ustedes escuchan de que el hormigón no resiste esfuerzo de extracción, les van a estar mintiendo. Realmente el hormigón resiste el esfuerzo de tracción, solamente que en muchísimo menor proporción de lo que resistiría la compresión. ¿Se entiende? Eso van a estudiar específicamente en hormigón armado 1, hormigón armado 2. En este ejercicio en particular, nosotros vamos a suponer de que efectivamente ese, por ser un esfuerzo muy chico en comparación al esfuerzo de compresión, vamos a despreciar ese valor. ¿Por qué? Porque la pieza, en teoría, para que cumplamos con el capítulo mismo de este que estamos desarrollando, dijimos bien de que no tendría que resistir a la tracción. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nosotros, esta porción donde está en tracción, tenemos que prescindir. ¿Se entiende? Entonces, básicamente nosotros tenemos que dimensionar la pieza aprovechando solamente el material, aprovechando solamente el material de tal manera que se produzcan solamente esfuerzos de compresión. ¿Se entiende? Eso quiero que
se fije muy bien el concepto. Bajo estas cargas, atiendan muy bien, bajo estas cargas que están actuando en esa fundación, yo tengo esta distribución de esfuerzo. ¿Se entiende? Como es una pieza que no resista la tracción, yo voy a prescindir de este sector del material, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dimensionar la pieza de tal manera que solamente aproveche el lado donde se tiene el esfuerzo de compresión. ¿Y cómo hago eso? Y justamente utilizo los conceptos del- de piezas que no resisten a la tracción. ¿Se entiende? Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? No me queda espacio, entonces voy a continuar acá. Ok. Entonces, fíjense, yo sé que esta distancia que está acá es de 1,50 m, que es lo que mide la sección de mi zapata. Lo mismo acá. Esto es 150. Ahora, yo no sé a qué distancia de la fibra que está actuando a compresión, la fibra máxima, se encuentra mi línea neutra. ¿Me explico? A esa distancia lo puedo llamar M también si quiero, ¿verdad? Entonces, si yo aplico el concepto de piezas que no resisten a la tracción, como podrán ver en, en la diapositiva del ingeniero, nosotros tenemos de que el concepto fundamental es que el momento respecto a la línea neutra sobre la inercia respecto a la línea neutra es proporcional a la carga normal sobre el momento estático, pero respecto a la línea neutra. O sea que esta es la condición de piezas que no resisten a la presión. ¿Me explico? Entonces, aplicando este concepto, yo debo de determinar cada uno de los elementos que hacen que se cumpla esta relación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor del momento de la línea, del momento flector respecto a la línea neutra? Fíjense, si volvemos atrás, fíjense que independientemente, si yo voy a borrar esto para que pueda verse un poquito más, fíjense, acá yo tengo, si yo voy a analizar, este sería mi eje Z, un punto, ¿se entiende? Y este punto sería la línea neutra. Si yo veo, tengo esta vista lateral del pilar, ¿verdad? Esto sería el eje y la línea neutra. Entonces, fíjense, el momento, si yo hago respecto a la línea neutra, coincidiría perfectamente con este gráfico, al menos el efecto de la carga de 2 toneladas. ¿Por qué digo al menos? Porque fíjense que nosotros anteriormente estábamos calculando el momento, pero de la carga de 5 toneladas respecto a qué eje, al eje del pilar, al eje del pilar. ¿Me explico? Sin embargo, yo estoy calculando ahora respecto a esta línea neutra. Entonces,
¿cuál es la distancia que yo tengo? O sea, ¿qué distancia tiene mi momento o mi par en este caso para que yo pueda determinarlo? Y vamos a escribir, sería, en este caso sería, mi momento le puedo llamar 1, que es 5.000 toneladas. ¿Por qué distancia? ¿Qué distancia? ¿Tengo o no este valor? Puedo hallar ese valor, le puedo llamar V1, le puedo llamar V1. ¿A qué sería igual V1? Fíjense que yo le llamé acá, fíjense que yo le llamé a este segmento le llamé M. ¿Se entiende? Y yo sé que desde acá, desde el eje a la fibra con compresión es 150 sobre 2. Entonces, efectivamente yo tengo este valor de M de V1. Esto sería V1. Entonces, V1 no es más que M menos 150 sobre 2. ¿Se ve eso? Entonces mi momento 1 sería M menos 150 sobre 2, que sería el momento generado por la carga normal de 5 toneladas. ¿Se entiende? Entonces, esto voy a llevarlo así mismo en esta expresión y tengo M1, ¿verdad? M2, que es el efecto de la carga de 2 toneladas, no varía. Entonces sería 2000 por 350. Si yo escribo esto, sería momento respecto a la línea neutra, no es más que 5000 por M menos 150 sobre 2 más en 2000 por 350. ¿Se entiende? Evidentemente de que al tener una condición nueva para que se cumpla este concepto de piezas que no resisten a la tracción, debemos establecer una nueva regla de signos. ¿Se entiende? Entonces, la regla de signo convencional es la siguiente. Decimos nosotros de que tiene valor negativo si las cargas que actúan en la sección, en este caso, donde solamente sería la sección útil de compresión, si genera una compresión, negativo. Si genera una tracción, es positivo. Entonces, si ustedes se fijan, y como estábamos viendo en los ejercicios anteriores, la carga de 5 toneladas más o menos estaba a 10 centímetros del eje, ¿verdad? Entonces esto sería 5 toneladas. El momento que genera esa carga respecto a la línea neutra está comprimiendo el sector o la sección que está soportando la compresión, ¿verdad? Entonces para mí su efecto es negativo. ¿Se entiende? Y el efecto que genera la carga de 2000 toneladas también hace que esta sección se comprima, ¿verdad? Entonces realmente esto es negativo. ¿Me explico? Entonces acá acabé de formular mi primera ecuación. Le voy a llamar a esto asterisco. Genial. Seguimos. Entonces, el siguiente parámetro sería
mi inercia, pero respecto a la línea neutra. Entonces, ¿cómo yo determino la inercia respecto a esta línea neutra? Aquí era igual a la base, que en este caso va a ser 150, por la altura, que en este caso es m, al cubo, pero sobre 3. ¿Se entiende? Yo ya me olvido de esta parte de la pieza. ¿Por qué? Y porque esta pieza está, acabamos de mencionar en el paso anterior, ese sector está trabajando la tracción. Entonces, no, no despreciamos esa parte de la pieza porque justamente no resiste a la tracción. Estamos verificando solamente en el otro tramo. Entonces, con esto yo tengo mi inercia respecto a la línea neutra. Sería mi condición 2. La fuerza normal, ¿cómo sería? Sería lo mismo, porque tengo 5000 más 8000, que es lo que estaban actuando. Y como están comprimiendo toda la sección, evidentemente esto es negativo. Esta es mi tercera condición. Y por último, tengo mi momento estático respecto a la línea neutra. Entonces, mi momento estático de la sección útil, ¿cuál sería? Sería área por distancia del centro de gravedad a un eje en específico. Como a mí me indica de que ese eje en específico tiene que ser respecto a la línea neutra, la distancia del área tiene que ser respecto a ese eje, ¿verdad? Entonces sería 150 por m, ¿verdad? Por la distancia, que en este caso es m sobre 2. ¿Me explico? Entonces, tengo mi cuarta condición. Profe, Señor, te ¿y la escucho. carga de 8000 va a generar también momento con respecto a la línea neutra? La carga. Sí, 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 claro que sí. Porque eso está en el eje, tenés toda la razón. Eso está en el eje, eso está acá. Sí, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias. Voy a agregar, como va a generar también una compresión, va a ser negativo, ¿verdad? Voy a hacer así. Negativo sería 8000, ¿verdad? ¿Por qué distancia? Por B1, ¿se acuerdan? Y B1 era esto. Acá me estoy equivocando. Momento 1 era de 5000 que estaba acá a 10. De 1 era esta distancia que nosotros hallamos. Entonces quiere decir de que yo le tendría que sumar 10 centímetros para multiplicar el momento del paro generado por el 5000. ¿Me explico? Entonces esto es más 10 centímetros realmente. Entonces eso voy a corregirlo acá. Voy a ahorrar bien para que sería m menos 150 dividido 2 más 10 centímetros. Así sería. Esto era de 1. Entonces 8000 es por m menos 150 sobre 2. Así sería. Te agradezco muchísimo. Tenés toda la razón. ¿Me siguen? Es muy cierto lo que dice el compañero. Claro que sí. La carga de 8 toneladas también genera un momento respecto a la línea neutra. Claro que sí, totalmente.
¿Me siguen hasta ahí? Supongo que sí. Ok, entonces, de 1, 2, 3 y 4 llevando en asterisco, ¿qué voy a tener? Voy a tener una relación en donde la única incógnita a determinar sería el valor de m. Con eso, yo estoy condicionando de que exclusivamente la pieza va a estar trabajando solamente en ese sector o en ese tramo de la sección transversal con el esfuerzo de compresión. ¿Me explico? Entonces es importante de que ustedes puedan determinar ese valor en donde vamos a hallar solamente la sección útil a la cual estaría trabajando la pieza solamente en un estado, ¿verdad? Que en este caso sería el estado de compresión. Pero ¿qué pasa? A mí me pide el problema determinar cuál sería el esfuerzo o la tensión máxima que soporta el terreno. Nosotros habíamos mencionado de que al determinar este esfuerzo de compresión que está actuando en la zapata por acción y reacción, estaríamos determinando el esfuerzo también del terreno, ¿verdad? Que es lo mismo que tiene que soportar. Entonces, nosotros debemos determinar este valor. ¿Y cómo hallamos ese valor? Con la siguiente expresión. Se llama el esfuerzo normal, pero ya formulada atendiendo ya que tenemos estas condiciones determinadas. Fíjense, recuerden que el esfuerzo normal en función al momento aquí era igual, era momento sobre una inercia por una distancia, ¿verdad? Y recuerden que esta fórmula en particular siempre estaba referida a un eje. ¿Me explico? En este caso, ¿cuál sería mi eje? Mi línea neutra. Entonces, si yo quiero escribir, para que mi ecuación sea más simple, sería momento respecto a la línea neutra sobre inercia respecto a la línea neutra por la distancia, que en este caso va a ser la distancia a la fibra más solicitada en la dirección, en este caso X, ¿verdad? Pero respecto a la línea neutra. Entonces, el esfuerzo en X de la línea neutra sería el momento, que es este valor que está acá, que puedo reproducirlo una vez que tenga el valor de m, sobre la inercia, que también tengo como dato, ¿verdad? Por la distancia x respecto a la línea neutra, que es el valor de m justamente, ¿verdad? Y ese valor sería el máximo esfuerzo a la cual estaría actuando esa zapata, ¿verdad? Que evidentemente es un valor negativo de compresión, ¿verdad? Que le podemos, no sé, si esto ustedes resuelven, es K. K kilogramos por centímetro al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera ustedes estarían determinando con los conceptos de piezas que no resisten en la tracción, eh, por supuesto, atendiendo el concepto de que no deben generarse otros esfuerzos que no sean de compresión, vale la redundancia. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que deben tener muy bien en claro. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? Profe, de tu Señor. ecuación de flexión compuesta,
Al Sí, igualar a cero no podés sacar esa pequeña porción que hay entre el eje centroidal y la línea neutra, ¿verdad? sí Porque podés, ya, sí podés. entonces, Acordate que lo que vos mencionás, fíjate bien y tené mucho cuidado. Si vos me decís la ecuación de sigma, que es normal sobre área más momento sobre inercia en z, y igual a cero me decís, ¿verdad? sí, profe, y sacar esa pequeña distancia entre el eje centroidal y la línea neutra, pero Es, no sé si sí, sería la misma distancia nueva que forma parte de la M, porque viste, se acomodan las tensiones y no sé si... exactamente. Eso es justamente el concepto de la distribución de carga, porque como bien les mencioné, nosotros al eliminar, no es que nosotros por puro gusto nomás eliminamos esta porción en donde están actuando los esfuerzos de tracción. Evidentemente que las cargas deben reacomodarse y por ende, al reacomodarse las cargas, ¿qué ocurre? Se distribuyen de otra manera, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ustedes tienen que determinar esa distribución de carga nueva en ese nuevo estado de carga, en donde solamente se generen esfuerzos de compresión. Así mismo, así mismo. Entonces, de esa deducción es esta aplicación de fórmula, ¿verdad? O sea que, profe, esa distancia M no se podía hallar haciendo, por ejemplo, 150 sobre 2 más esa pequeña distancia que sacas con la fórmula de flexión compuesta. No se puede hallar así. No se puede hallar así. ¿Por qué? Porque el esfuerzo se distribuye. Asimismo, la palabra fundamental que vos mencionaste es que se reacomodan en los esfuerzos de tal manera que vos desprecies esta carga positiva y solamente estés actuando en la sección útil negativa, ¿verdad? No es directo. Podés comparar, fíjate, vos mismo podés justamente hallar ese valor, ¿verdad? Y vas a darte cuenta de que no es el mismo valor de M. Ya, profe, gracias. ¿Ok? Es fundamental lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Entonces, lo que el compañero sugirió es determinar con esto igualando a cero, ¿verdad? Que es la condición de flexión compuesta, hallar esta distancia y sumarle 150 sobre 2. No le va a salir igual. No le va a salir igual, ¿por qué? Porque la condición de que nosotros mencionamos que al eliminar la parte positiva, las cargas se distribuyen de tal manera que solamente en el sistema en sí entienda de que mi sección útil solamente va a ser la parte que no se fracturó, que es esta parte. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, hay un reacomodamiento de las cargas. Y yo no conozco este valor, entonces por eso es que dejo en función a eso, a ese valor M. Yo con esta condición estoy mencionando de que efectivamente la sección útil estaría trabajando 100% a compresión. ¿Alguna consulta, alguna duda? Es importante que ustedes vayan desarrollando los ejercicios propuestos de tal manera a que realmente las clases síncronas sean una clase de apoyo nada más, ¿verdad? Es decir, que a mí me gustaría que ustedes efectivamente estén interpretando nada más ya los conceptos y no recién estén desarrollando o aprendiendo recién con las clases síncronas. Evidentemente que sí, es que ustedes me dicen de que no son suficientes las clases teóricas, más los ejercicios, más los ejercicios resueltos de las clases asíncronas, veremos la forma de que eso se reacomode y nosotros tengamos otra práctica, ¿verdad? Pero
es fundamental que ustedes sigan primero la clase en- en- con los ejercicios propuestos. Profe, para esta semana no se subió un video de ejercicio resuelto, ¿verdad? Tengo entendido que no, ¿verdad? Vamos a- Realmente tendría que haber preparado al ingeniero Herbert, ¿verdad? Yo creo que por motivo de fuerza mayor no pudo preparar, entonces estaríamos viendo a ver si es que no podría elaborar un ejercicio extra, ¿verdad? De ese listado de ejercicios que nosotros pasamos para que puedan complementar más y vean otros casos más, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Eh, Podríamos resolver otro ejercicio, a ver, para ver si fijamos un poco más el concepto de piezas que no resisten a la tracción. Entonces, el siguiente ejercicio sería el siguiente, ¿verdad? En donde menciona que el pilar de de la figura no resiste a los esfuerzos de tracción. Acá ya menciona claramente de que no resiste a los esfuerzos de tracción. ¿Cuánto debe valer el ángulo alfa para que en su base este trabaje al 80%? Esa es la primera incógnita que tenemos. Entonces, vamos a resolver por partes. ¿Qué sucede? Alfa, ¿qué valores puede tener alfa? Alfa puede valer de 0 a 90 grados, va a tener una cierta configuración. O sea que tendríamos dos casos. O podemos analizarlo también tres, ¿verdad? ¿Qué sucede si alfa es mayor a 0 y menor a 90 grados? Vamos a descartar o vamos a analizar qué sucede en los puntos notables. ¿Qué sucede si alfa es igual a 0? ¿Cuál sería la condición? La condición sería que la fuerza P estaría totalmente horizontal, ¿verdad? ¿Y qué ocurriría? Yo tengo de que en mi sección transversal tengo esta disposición. ¿Se entiende? Si, si, si alfa fuese 0, ¿qué ocurriría? Ocurriría de que yo solamente tendría una carga P actuando de manera horizontal. Es decir, que puedo no determinar una sección en donde solamente el 80% de la sección esté trabajando a la compresión. Cambiando la pregunta. Si yo tengo P en esta dirección, en esa posición, y yo utilizo el concepto de la sección en donde solamente me dice de que el 80% de la sección, vamos a suponer de que esto sea el 80%, evidentemente esto es el 20%. ¿Por qué yo grafico mi línea neutra más hacia la izquierda que hacia la derecha? Fíjense que el efecto de la carga P va a ser que esta porción de la sección en el apoyo es la que esté recibiendo una carga de compresión. Evidentemente, esto se va a querer desprender, ¿verdad? Y va a querer estar solamente en contacto esa sección. Entonces, por eso yo sé con seguridad de que mi línea neutra realmente va a estar más hacia el lado izquierdo, por la condición de que P eh, sea horizontal, o sea, alfa igual a 0. Entonces, ¿puede generarse esta situación? Claro que sí puede generarse, o sea que puede
el valor para alfa igual a cero, yo puedo condicionar perfectamente, ¿verdad? Con esos ángulos, con la carga P, tranquilamente puedo determinar, ¿verdad? Entonces, eh, el- la condición en donde alfa tenga que ser igual a cero es un caso existente. Existe, puede darse ese caso. Y los valores para mayores a cero, evidentemente que sí también, ¿verdad? Para cualquier valor, yo tengo que descomponer, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el límite en donde sea igual a 90? Tendría este caso. ¿Qué ocurre en ese punto? ¿Qué ocurre en ese punto? Profe, ahí no va a coincidir con el del centro de gravedad. No, fíjate que la carga P no se desplaza. Acá yo prolongué nomás para que se Ah, ya, pueda ya. ver, para que se pueda ver de que su efecto está en la horizontal, ¿verdad? Pero P no es móvil, P está actuando en ese punto de la esquina superior izquierda, te voy a decir, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes analizan la sección, P estaría actuando acá, ¿verdad? Entonces, puede darse el caso, como está evidentemente desplazado del eje de pilar, esto va a hacer de que el pilar gire en sentido contrario. ¿Se entiende? Entonces se estaría desplazando, apoyado solamente acá, a la izquierda y desplazado de esta manera. ¿Se entiende? Entonces en ese caso voy a tener una situación distinta, ¿verdad? En donde mi línea neutra va a desplazarse hacia la derecha. Entonces mi sección útil, que sería el 80%, estaría a la izquierda, ¿verdad? Y lo que se desecha es la parte de tracción, el 20%. ¿Se entiende? Entonces también puede darse, o sea que el valor de alfa puede estar comprendido entre un valor de 0 o 90, ¿verdad? Conteniéndoles a sus extremos, que en este caso es 0 y 90. ¿Se entiende? Entonces, eh, con eso ustedes tienen que condicionar, a ustedes les condiciona de que solamente el 80% de la sección sea útil, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo primero quiero analizar el problema y después voy a entrar a resolver, ¿verdad? Entonces, estos son los análisis previos que ustedes deben realizar antes de resolver cualquier tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces, yo estoy analizando en la condición en donde alfa va a ser un ángulo en agudo, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre si alfa ya sabemos de que puede ser mayor igual a 90, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el caso en el que alfa sea mayor a 90, también evidentemente que si es 180 va a ser el mismo caso, pero del otro lado, entonces solamente ya vamos a analizar el caso en el que esté comprendido entre 90 y 180 grados. Es decir, para la situación en donde esté así, ¿verdad? Esto sería. Entonces, esta situación sigue siendo similar a este caso, solamente que, si ustedes se fijan, al tener este ángulo, van a tener que descomponer necesariamente, ¿verdad? En donde acá, cuando teníamos el caso en donde era igual a 90, la carga estaba verticalmente, ¿verdad? Entonces era más fácil, ¿por qué? Porque es hacer solamente momento respecto a la línea
a la línea neutra y se acabó, ¿verdad? Con la componente vertical. Pero ¿qué pasa? Acá debemos descomponer en dos, ¿verdad? Que es PI y PX. Entonces, evidentemente tenemos dos componentes, van a tener que adicionarse los componentes en el momento. ¿Me explico? O sea que puede darse el caso en el que también alfa esté comprendido entre 90 y 180. Entonces, fíjense, yo sé que efectivamente P puede variar, o sea, el ángulo alfa puede variar de 0 a 180 sin ningún problema. Solamente que a mí me limita el problema a que solamente esté trabajando con una sección útil del 80%. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Y reduzco en dos casos. Mi primer caso, ¿cuál sería mi primer caso? Mi primer caso, si yo tengo que esta es mi sección transversal y voy a hacerlo así. ¿Verdad? Mi primer caso sería decir que el 80%, o sea, voy a despreciar esta parte. Esto está trabajando a la tracción. Entonces, tracción. ¿Se entiende? Y esto es mi línea neutra. Y el segundo caso, que la línea neutra esté desplazada del otro lado. Entonces, esto está a tracción. Entonces, esto sería el 80%, 80%. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles serían los lados? Este lado no varía. ¿Verdad? Este lado no varía, que es 40 centímetros para ambos. Pero este lado, si ese lado no varía, ah, si ese lado no varía, en el 80% de 60 sería 48, si mal no me equivoco. Entonces sería 48 centímetros. 48 centímetros. ¿Se entiende? Entonces tengan mucho cuidado. Quizás tengamos las mismas dimensiones en la sección transversal, pero recuerden de que para cada caso las componentes, o sea, al descomponer la carga P, de acuerdo a que si alfa es agudo o es obtuso, van a estar sumando o restando según la condición de la pieza que no resisten en la tracción, ¿verdad? Entonces, para este caso, acá la carga P está actuando acá. No puede ser punto porque sí, realmente es una X porque está entrando. P, P no se mueve, P no se desplaza. P siempre está actuando en el mismo punto. Entonces, se entiende cuando menciono que debe haber dos casos. Y estos dos casos deben verificar la condición de que la pieza no debe sobrepasar, no deben existir esfuerzos de compresión, ¿verdad? ¿Y cuál es esa condición? Sabemos de que es el momento respecto a la línea neutra sobre inercia respecto a la línea neutra como normal sobre momento estático respecto a la línea neutra. ¿Se entiende? Entonces, para ambos casos yo debo verificar eso. ¿Me explico? Entonces, acá tengo el valor de alfa, de tal manera que su base solamente trabaje el 80%.
¿cuánto debe valer? O sea, fíjense que en cada uno de los casos ustedes tienen que escribir el desarrollo del momento respecto a la línea neutra, ¿verdad? Si yo trabajo con un ángulo agudo, debo descomponer P teniendo alfa un ángulo agudo, es decir, en dos componentes. Estaría haciendo de esta manera. Así mismo como está en el gráfico, en esto descompongo en dos, ¿verdad? O sea, sería PI y PX. Entonces, ¿cuánto sería mi momento en el primer caso esto sería el primer caso del momento de la línea neutra? Y sería igual a P sub I, como P sub I está de este lado, acá, de este lado, generaría una atracción a mi sección útil, ¿verdad? Entonces es positivo, ¿verdad? El efecto de P sub I, que en este caso es P por seno de alfa, ¿verdad? Entonces sería P por seno de alfa es positivo, ¿verdad? ¿Y por qué distancia? Si esto es 48, evidentemente esto sería el residuo, que en este caso es 12, ¿verdad? Entonces sería 12 centímetros. Positivo. ¿Se entiende? Y el efecto de P sub X, que es P por coseno de alfa, no es más que respecto a la línea neutra por la longitud, que en este caso es 300. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el efecto que genera en la sección útil? Como es el momento en este sentido, acá, como pueden ver, de esta manera, vas a comprimir, ¿verdad? Entonces, esto sería negativo. ¿Me explico? Eh, Inercia respecto a la línea neutra no es más que 40 por 48 al cubo sobre 3. La fuerza normal, ¿a qué sería igual? Y solamente al valor de P sub I negativo en este caso, ¿verdad? Porque está comprimiendo la sección útil, que sería P seno de alfa. Y el momento estático respecto a la línea neutra no es más que 48 por 40 por 48 sobre 2. ¿Se entiende? Entonces se dan cuenta de que esta condición, llevando en la ecuación principal, que sería esta, van a poder determinar el valor de alfa. ¿Por qué? Y porque fíjense que eh, el momento respecto a la línea neutra es función de P. Pueden despejar P y dejan ahí el álgebra, ¿verdad? Y N es una función de P, se elimina P, ¿verdad? Entonces, llevando toda esta expresión a asterisco, en asterisco, determinan el valor de alfa de tal manera que se cumpla el primer caso. Ahora, para el segundo caso, ¿qué es lo que varía? Varía la inercia. Voy a hacerlo con un color llamativo que es naranja. Para el segundo caso. Segundo caso, naranja. Voy a escribir naranja. Entonces, varía mi inercia. Tengo la altura 48, la base 40. Esto es lo mismo. No varía. ¿Varía la carga normal? ¿Sí o no? No varía. No varía porque sigue siendo la componente en I, ¿verdad? Entonces no varía. ¿Varía el momento estático? Tampoco varía, ¿verdad? Porque es un parámetro geométrico, ¿verdad? Entonces esto tampoco no varía. Para el caso 2.
Entonces, ¿qué es lo que varía? Y varía mi momento respecto a la línea neutra. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense, para un ángulo obtuso, voy a borrar esto un ratito, P está actuando así, ¿se entiende? Entonces, esto es alfa, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces yo lo puedo trabajar con beta por comodidad. Si esto es P, esto eh, sería el efecto de P sub I, estaría acá, P sub I, y P sub X en la otra dirección. Para el segundo caso, entonces, fíjense que el efecto de las dos componentes de P están comprimiendo mi sección útil de mi sección, de la sección, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se acuerdan de la regla de los signos, tendrían los dos negativos. Entonces, eso ya escribo acá y acá. Y voy a escribir su equivalente, que sería en este caso la componente I, P por coseno de alfa, ¿por qué distancia? Por 48. Perdón, de beta es. Al hallar beta, le resto 180 y tengo el valor obtuso de alfa. Y la otra condición sería que P por seno de beta, ¿a qué sería igual? Perdón. P coseno de beta tendría que multiplicarlo por 300. Así. Y P seno es la componente en I, ese sí es por 48. Entonces fíjense bien, en este caso lo que varía es principalmente el signo para, para el caso 2. El caso 1 también se ve afectado por los signos, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado a la hora de plantear eso. De esa manera estaríamos planteando los dos casos que pueden darse para la variación del ángulo alfa. ¿Se entiende? Después le menciona cuál debe ser el valor de P de tal manera que no supere una tensión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso es fácil. Recuerden que, voy a resolverlo acá, que para hallar el esfuerzo, atendiendo ya esta distribución, en donde mi nuevo eje es la línea neutra nueva, ¿a qué valor era igual? Sería el esfuerzo normal respecto a la línea neutra, sería momento respecto a la línea neutra sobre inercia respecto a la línea neutra por la distancia de la línea neutra a la fibra más solicitada. En ambos casos sería igual a 48, ¿verdad? Entonces esto es 48 centímetros. ¿Se entiende? Voy a tener en momento respecto a la línea neutra va a ser una función de P. Mi inercia respecto a la línea neutra es un valor constante. Y esto dice que no debe ser mayor o igual a qué valor. A 10 kilogramos por centímetro cuadrado o menos 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Tengan mucho cuidado en colocar este signo, porque recuerden de que esta expresión le va a dar con el signo correspondiente si ustedes utilizan la nomenclatura del signo. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, ustedes determinan el valor de P, la única incógnita que tienen. ¿Se entiende? Ok. Con eso estaríamos calculando el valor de P. Después, la última pregunta menciona de que a partir de qué altura se empieza a fisurar el pilar. Entonces, ¿cómo
respondemos esa pregunta? Voy a analizar solamente esta porción. Así. Solamente esta porción quiero analizar, no quiero analizar otra porción. Entonces, ok. Fíjense, a mí me pide determinar a qué altura estaría fisurándose, ¿verdad? Si yo grafico, vamos a suponer de que a partir de esa altura recién yo estoy teniendo un esfuerzo o fisurándose realmente el pilar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la condición en donde empieza a fisurarse la pieza? Voy a analizar solamente para el caso en donde alfa es agudo. Para el caso en el que es alfa agudo es el propio gráfico de datos, ¿verdad? Entonces, la condición me dice de que yo tengo que determinar esa altura de tal manera que a partir de ese punto la pieza empiece a fisurarse. ¿Entienden? Fíjense que para el primer caso en donde alfa es agudo, ¿cómo era mi sección? Era el primer caso, ¿verdad? Entonces, esto también voy a trasladar. ¿Verdad? Sería de esta manera, ¿verdad? Así. Fíjense, eh, para ese caso tendríamos de que era lo mismo, para el primer caso era la condición en donde alfa era igual a, era agudo, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo a partir de una altura h recién estoy teniendo fisuras, ¿qué significa? ¿Qué es lo fundamental que está ocurriendo en este punto? La condición es que la sección transversal, ya agrandar un poquito más, es que la línea neutra esté en el borde izquierdo de mi sección transversal, en ese punto. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, toda mi sección transversal va a estar siendo útil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi nueva configuración? Y mi configuración, respetando siempre la condición fundamental de que la pieza no resiste la tracción, sería momento respecto a la línea neutra sobre inercia respecto a la línea neutra normal sobre momento estático respecto a la línea neutra. Entonces, fíjense, esto sería componente Y, componente X. Sería momento de la línea neutra, sería, mi línea neutra está a una altura h, ¿sí? Acuérdense, a una altura h. ¿Por qué? Porque evidentemente que si ya se fisuró a una altura h, ¿verdad? Si yo analizo en la sección más solicitada, que es acá en el empotramiento, ya está fisurada una cierta parte, ¿verdad? Que es como nosotros dibujamos acá. Fíjense. Entonces, evidentemente de que este punto es mi situación crítica, ¿verdad? Entonces yo debo hallar los momentos respecto a esta línea neutra que está acá. Acá yo sé con seguridad de que a una distancia h de la base va a estar la línea neutra en el borde izquierdo de mi sección.
Entonces, sería el efecto de la fuerza I está pasando por ese punto, momento cero. Entonces, el único que genera momento sería la componente en X, que en este caso sería eh, Px, ¿verdad? Por la distancia que en este caso sería 300 menos h. ¿Y qué valor tiene P sub x? El valor de P que ustedes calcularon, ¿verdad? Y el valor de alfa para el cual se cumple eh, el valor de alfa, ¿cuál debe ser? De tal manera, no pueden utilizar ustedes el valor de alfa que calcularon en la primera parte porque ese valor de alfa va a ser una condición en donde solamente esté actuando el 80% de una sección útil, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar en P por coseno de alfa, ¿verdad? Por 300 menos h. ¿Me explico? Entonces, eh, en esa condición, fíjense de que eh, tengo el momento, ahí está, la componente I no genera. Después tengo mi normal. ¿Cómo sería la normal? ¿Tengo normal actuando en ese punto? Sí tengo, que es PI, ¿verdad? Que en este caso sería P por seno de alfa. Acuérdense que debe ir esto con su signo, ¿verdad? Esto es negativo y para el primer caso también esto es negativo, ¿verdad? Y después tengo los parámetros geométricos, inercia respecto a la línea neutra sería eh, 40 por 60 al cubo sobre 3. Y el momento estático respecto a la línea neutra no es más que 40 por 60 por 60 sobre 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos? Con esta condición, si nosotros llevamos esto en asterisco, siendo esto asterisco, ¿qué estaríamos? Fíjense, el momento es función de P, se elimina, ¿se entiende? Ya que el momento es función de P y también N es una función de P. Entonces, eso se elimina. Después, yo tengo evidentemente el valor de la incógnita que es H, en ese caso, ¿verdad? ¿Y cómo determino ese valor de H? Yo sé que va a quedar una función, eh, en este caso, de, de alfa y H, ¿verdad? Entonces, esa función sería, a ver, voy a tener una función de H, perdón, esto es solamente H, y como una función de alfa. ¿Se entiende? Entonces, con los valores de alfa, yo limito, con los valores de alfa, veo para alfa igual a 0 o para alfa igual a 90. Para los valores notables, yo tengo que determinar una altura que en este caso sería la más razonable, ¿verdad? Evidentemente le tiene que salir una altura dentro del valor de los 300, ¿verdad? No podemos tener una altura que sea superior a eso, ¿verdad? Entonces con eso ustedes estarían determinando el valor de, de- de la altura en donde empieza a fisurarse la pieza. ¿Alguna consulta, alguna duda? No sé si están todavía. Profe, el tema del ángulo puedo repetir porque se queda en función del ángulo, pero no se puede utilizar el mismo que hayamos hace rato, ¿verdad? ¿O sí?
No, claro que no, porque ¿qué pasa? Vos acordate de que ese ángulo determinaste solamente para la condición en donde tenés un área útil del 80%, que sería en esta parte. ¿Recordás? El primer caso, ¿verdad? Este sería el primer caso. Nosotros utilizamos toda esta función para poder determinar el ángulo alfa, ¿verdad? En esas condiciones. ¿Se entiende? Entonces vos no podés utilizar el valor de alfa en ese caso. Entonces lo que vos tenés que hacer, como tenés acá una función de ángulo y altura, ves los valores notables. Ve el valor máximo que puede tener esa función para poder determinar en el valor de h. Profe, ¿y por qué no se podría determinar? Porque viste que la base de 80% sería en la base, Sí, en la base, en el empotramiento, digamos. Y vos no podés utilizar ese ángulo para que en la base trabaje 80%, y si en la base trabaja 80%, ¿a qué altura va a estar la primera fisura? No, no se podría encarar de esa ah, manera. claro, podrías combinar, sí, tenés razón, o sea que vos con ese mismo ángulo, perfecto, tenés razón, si tenés esa incógnita en donde justamente tu ángulo puede ser variable, ¿verdad? Acordate de que esto es una expresión general, ¿verdad? Vos vas a tener una función de la altura y una función de ángulo, ¿verdad? Si vos querés generalizar el problema, ¿verdad? Si vos generalizás el problema, a ver un poco, ¿me permitís un ratito? Para no divagarme demasiado, vamos a ser sinceros. Eh, Fíjense, voy a hacer lo siguiente. El momento línea neutra sobre n es igual a inercia sobre momento estático línea neutra. Fíjese que esto es una componente numérica, lo puedo llamar k, ¿verdad? Y si hallo la relación entre el momento y la normal que tengo, mi momento es función de coseno, ¿verdad? O sea que se quedaría así, menos p coseno de alfa por 300 menos h sobre menos p por seno de alfa, y esto es igual a k. Elimino, p elimino, y si invierto sería tangente de alfa, ¿verdad? Sobre 300 menos h, y acá sería 1 sobre k. Es decir que tangente de alfa sería igual a 300 menos h sobre k. Así quedaría tu expresión, ¿verdad? Entonces, esto es una expresión generalizada. ¿Y qué valor puede tener alfa para que se dé este caso? Evidentemente, de que puede ser desde 0 hasta un valor 90, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, el valor para analizar el extremo, si vos analizás alfa, perdón, si vos analizás alfa igual a 0, no tiene sentido. Si vos analizás alfa igual a 90, tampoco tiene sentido. Entonces, efectivamente, así como vos mencionás, para ese valor de alfa, en donde vos tenés efectivamente un, un área útil de 80%, podés determinar con esa condición el valor de alfa para tener un valor, a qué altura falla tu sección transversal, así mismo como mencionaste. Entonces, de esa manera vos podés determinar, combinando los casos, en donde el valor que hallaste de alfa para que tu sección útil en el empotramiento sea de 80, bajo esas condiciones, ¿a qué altura se estaría fisurando? Eso sería la pregunta. Entonces, con el valor de alfa que hallaste en el primer paso, introducí en esta ecuación y tenés resuelto la altura en donde se fisura. Correctísimo. Así mismo. Así mismo.
¿Alguna consulta, alguna duda? Ok, entonces dejamos la clase acá. Cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, no duden en escribirnos en los foros. Entonces nosotros vamos a tratar de evacuar las dudas que tengan, ¿verdad? Y por sobre todo, insisto nuevamente, la próxima clase, el jueves que viene, sería una clase de repaso, ¿verdad? Entonces lo ideal sería de que ustedes a la hora de hacer la clase síncrona, ustedes sean los que mencionen qué es la duda o el concepto que no les quedó fijo, ¿verdad? Entonces, nos estaríamos desarrollando un ejercicio a menos que ustedes soliciten, ¿verdad? Si ustedes piden en general, profesor, pueden resolver este ejercicio en particular, bueno, resolvemos ese ejercicio en particular. Pero lo ideal sería que ustedes resuelvan todos los ejercicios propuestos y algunos conceptos claves o que no hayan podido utilizar para resolver los ejercicios nos estén preguntando en la siguiente clase. ¿Se entiende? Entonces, les agradezco mucho y con esto dejamos la clase. No, por favor, no es nada. Nos vemos. Muchas gracias.